Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar nuevamente juntos. Espero que estén bien, que estén en paz y que Dios esté supliendo sus necesidades y estén viendo muchos milagros. Recuerden que esta semana tenemos lo que es la carrera de relevos y los ministerios congregacionales que tienen que ver con cunero, niños, preadolescentes, adolescentes, alabanza, edecanes. Todos estos ministerios están llevando la estafeta y corriendo a toda velocidad, no solamente 30 minutos, sino durante todo el día, creyendo que están haciendo una labor extraordinaria. ¿Y qué es lo que están orando? Por nuestras finanzas, muy importante, por nuestra salud, necesario, por las necesidades de las personas que nos van llegando, de personas que están en el hospital, personas que están padeciendo, para que el Señor traiga sanidad a sus vidas y fortaleza a sus corazones. Y por supuesto, también estamos orando por sus familias, por la paz, por la paciencia, por sabiduría, para que no vayamos a meternos a lugares donde son un foco de infección en cuanto al coronavirus y poder muy pronto ya empezar nuestra reunión de una forma efectiva, clara y precisa. Así es de que, por favor, métete a la página de Face, di con quién te puedes comunicar. Los que coordinan estos ministerios están haciendo un trabajo excelente. La semana pasada tuvimos la coordinación del trabajo de lo que son los ministerios sociales, con más de 250, un poquito más, como 300 familias que estuvieron orando, y si a eso le multiplicas, lo duplicas o lo triplicas, pues la verdad es que ya estamos hablando de 700 personas orando para que Dios bendiga, y creemos que esta semana va a ser de gran bendición en oración. Así es de que únete a la oración. Tú puedes decir, bueno, yo oro en mi casa, sí, pero necesitas tener las peticiones de oración. Comunícate con Chucho Garnica para que él pueda traer bendición. Otra cosa de las que quiero hablar es que ya pronto vamos a comenzar a tener nuestras reuniones. Así es de que pone esta fecha en tu calendario. La primera semana de agosto vamos a tener nuestras reuniones, y vamos a tener 3 reuniones para que lo tengas en mente: a las 9 de la mañana, a las 12:30 del día y a las 5 de la tarde. Estas 3 reuniones creemos que podemos albergar a todas las personas que van a ir. Vamos a tener una capacidad aproximadamente para 300 personas, con todas las cosas que nos están pidiendo, que es la sana distancia, las sillas separadas, el echar pues todos los químicos que se requieren, etcétera, para que vayamos bien seguros de que Dios va a traer bendición, y ya vamos a poder tener nuestro tiempo de alabanza juntos. Así es de que oremos para que conforme van avanzando las semanas, ahora sí que la famosa curva vaya descendiendo y nosotros podamos asistir a nuestra congregación en esta primera semana de agosto. Así es de que no se les olvide estar orando y creyendo que Dios va a traer bendición tras bendición en nuestra vida. Y bueno, pues hoy vamos a ver un tema que son los principios, precisamente los principios de Abraham, creyendo que Abraham hizo grandes cosas. Hay una escritura en Génesis capítulo 12, en el versículo 1 en adelante, donde nos habla de una de las características sobresalientes de Abraham en los principios de la prosperidad de Abraham. Fíjense cómo dice aquí: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres. Dice aquí, a tierra que te mostraré. Primer principio, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué quería el Señor que se fuera
de la cultura que tenía, que por cierto no eran personas que buscaran la presencia de Dios, tenían sus ídolos, tenían sus creencias, tenían sus formas, y el Señor le dice, deja todo eso. El primer principio es, deja todo aquello que tiene que ver con nuestro pasado, porque Dios nos está pidiendo que tengamos una nueva cultura. Por eso nos dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, y nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Entonces el primer principio es dejar todo aquello. Ahora, tenemos que repasarlo, porque cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros vemos que ellos dejaron toda su cultura atrás. Pero cuando iban caminando por el desierto, repetidas ocasiones oíamos que decían, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, hubiéramos quedado en Egipto, donde teníamos nuestras ollas de carne, donde comíamos bien. ¿Por qué el Señor nos trajo aquí? O sea, ellos volteaban hacia la tierra de la esclavitud y querían estar cómodamente, como, aunque realmente era muy incómodo ser esclavos, no tenían derechos, pero aún así ellos volteaban, porque era lo que tenían. Tú y yo no podemos voltear al mundo del pasado. El adversario es muy astuto y siempre quiere que voltees para ver aquel que ha sido prosperado, que ha sido una persona que tiene recursos, pero no sabemos cómo viven, no sabemos qué es lo que ha hecho para poder obtener esas riquezas. Así es de que Abraham tomó a su familia y se fue de ahí. ¿A dónde? Eso es lo interesante, que la Escritura no nos dice dónde se iba a establecer. Simplemente le dice, deja tu casa, deja tu parentela, deja tus cosas, ven y sígueme. Entonces el primer principio que vemos es que él obedece al Señor, lo cual nos lleva al segundo principio, que él obedeció al Señor, que él creyó en el Señor. En el libro de Romanos, la Escritura nos lleva a ver un versículo en el capítulo 4, donde nos dice, versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, porque era una persona buena, una persona justa, era una persona amada, dice aquí, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, aquí te está diciendo, mira, él era una persona que la podríamos catalogar como alguien bueno, alguien que era justo. Y luego nos dice, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, dice aquí que creyó. Tú y yo estamos creyendo en la palabra de Dios. Número 2, principio número 2, creemos en la palabra de Dios. Confiamos que los principios de las Sagradas Escrituras rigen nuestra vida. Y cuando confiamos que las Escrituras rigen nuestra vida, nosotros podemos, pues definitivamente, me llega a la mente este versículo, donde nos dice en Mateo, un versículo que es muy fácil reconocer y tenerlo en cuenta, donde dice aquí, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Era de lo que Dios quería que se desprendiera Abraham. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Y entonces qué hacemos? Aquí te dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, el principio número 2 es precisamente que Abraham creyó a Dios, y cuando creyó a Dios, la gracia de Dios cayó sobre él.
la misericordia de Dios cayó sobre él. Y entonces él fue bendecido. El tercer principio que nosotros vemos es que él protegió a su familia. Él definitivamente puso a su familia como primer término, porque se tuvo que ir a Egipto. Y la Escritura nos dice en Génesis 12:10 que era una situación como la que nos encontramos ahora. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Hubo hambre en la tierra. Algo pasó, que realmente no había la facilidad para tener los recursos para poder vivir y para poder sostener a la familia. Así es de que él toma la decisión de irse a Egipto. Pero estando en Egipto, él tenía una esposa muy hermosa. Le dice a su esposa: tú di que eres mi hermana, no digas que eres mi esposa. Así es de que él fue y dijo exactamente, la esposa dijo lo que le había dicho, y entonces Faraón, viendo que ella era muy hermosa, pues quiso tener una relación con ella, pero el Señor la martirizó al Faraón, y él se da cuenta que algo anda mal, y se da cuenta que ella no es su hermana, sino su esposa, y le da miedo, porque tenía temor de Dios. Y entonces, en el capítulo 12, versículo 16, dice, e hizo bien Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criados, asnas y camellos, porque Faraón lo que hizo fue: vete de mi tierra. Pero no se fue solo, sino que lo bendijo, Dice aquí que le dio, versículo 16, Abraham dice aquí, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y entonces él salió bendecido. Tú estás en la tierra de Egipto. Tú estás en la tierra de los que no conocen de Dios. Dice la Escritura que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esta tierra te tiene que dar para vivir. Tú tienes que tener la sabiduría para poder caminar en una dirección que no conoces, de tal manera que puedas ser enriquecido por lo que el Espíritu Santo te va mostrando y las habilidades que el Señor te va diciendo: vete por este lado. Es tiempo de buscar de qué manera Dios nos va a bendecir. Luego vemos a Abraham. Primero aquí protegió a la familia, algo muy importante. Lo primero en tu casa es tu familia. Lo primero en los lugares donde tú estés es tu familia, tu cónyuge, tus hijos. Satanás quiere que pienses en divorcio, separación, en falta de entendimiento, que no hay amor. Esas son mentiras del diablo. Aquí uno tiene que fajarse bien y creer que todos nos vamos juntos y todos caminamos juntos y todos conquistamos esta tierra juntos. Así es de que finalmente llegamos al capítulo 13, donde la Escritura dice algo hermoso. En el versículo 2, capítulo 13, 2. Y Abraham era riquísimo. No te dice que era rico, no te dice que tenía prosperidad, te dice que era riquísimo. Y bueno, no está exagerando la Escritura, porque además dice riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, todo lo que un hombre podía desear y tener, lo tenía Abraham. ¿Por qué? Porque tenía la gracia de Dios, porque dejó su casa y su parentela, sus costumbres y sus formas, porque amaba a su familia y la familia siempre iba junto a él e iba por delante. Así que aquí tenemos otro principio importante, porque la Escritura nos dice en el versículo 14 que sus familiares fueron atrapados por los reyes y fueron llevados en esclavitud por estos reyes. En el capítulo 14, en el versículo 12,
la Escritura nos dice, y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon, hubo alguien que escapó, uno de los criados, y le anunció a Abraham que su hermano, que sus parientes, habían sido pues esclavizados, atrapados, los habían saqueado. Así es de que Abraham, otro principio además de su esposa y su familia que podemos ver aquí, es el principio de luchar por la familia, luchar por todos los que le rodean. Así es de que aquí tenemos no solamente el punto de ver que él y su familia que buscaban a Dios, sino Lot, que sabemos que era una persona que no tenía el temor de Dios como lo tenía él. Él armó a sus criados, a su casa, a su servidumbre. Ellos no eran guerreros, ellos no sabían utilizar las armas, y se enfrentó a estos reyes que se habían unido para conquistar la tierra. Y esto nos habla de la guerra espiritual en la cual nosotros estamos enfrascados, ¿verdad? Que tenemos que entender que debemos ganar esta batalla. Y la batalla se gana con agresividad, en oración, en fortalecimiento. Dice que anda como león rugiente el adversario buscando a quien devorar. Y va a ser devorado el que se deja. Así de que es tiempo de armar a tu casa con la oración, con los principios, con la palabra, y decir: a mi casa no entra la maldad, ni la ira, ni el enojo, ni esas cosas que puedan traer destrucción a mi vida. Entonces, dice la Escritura que de noche les cayeron a estos reyes y los echaron fuera, de tal manera que ellos iban huyendo y ellos iban recolectando todo lo que iban dejando de las cosas que se habían robado y que habían dejado, y entonces él tuvo y obtuvo todo aquello para poder tener bendición, más bendición de la que ya tenía. Entonces lo que vemos aquí en este punto es que él luchó a favor no solo de su esposa, sino a favor de su familia. Yo quiero que pienses en tus hermanos, en tus parientes, en los que están alrededor tuyo, que posiblemente han sido despojados por Satanás, porque no ven, porque no entienden, porque no captan los principios espirituales como tú los captas. Y tú tienes una familia que sabe orar, que sabe buscar la presencia de Dios, que sabe interceder, a los cuales tú tienes que jalarlos en intercesión para creer y confiar que Dios trae bendición en gran manera. En gran manera Dios quiere bendecir a toda esta gente que está a tu alrededor. Por eso es importante que pienses en grande, pienses no solamente en que Dios te va a suplir tus necesidades para tu casa y tu esposa, sino también pienses que tú eres una persona que sabe rescatar a todos aquellos que te rodean y que están contigo. Qué hermoso es poder saber y ver que miembros de la familia están en casa también ayudando y fortaleciendo y haciendo cosas, emprendiendo un negocio, porque todos juntos tenemos que salir adelante en todo esto. Y Abraham no desechó a su pariente, siempre lo llevó, siempre lo jaló, siempre lo procuró, hasta que un día Lot dijo: ¿sabes qué? Tenemos que separarnos porque somos tan ricos que mi gente se pelea con la tuya. Bueno, y entonces uno se fue a la derecha y el otro se fue a la izquierda, pero necesitamos entender que vamos a llegar a un lugar donde el Señor nos quiere poner, nos quiere llevar, nos quiere fortalecer. Así es de que no pienses en pequeño, piensa en grande. Son tiempos donde Dios te va a bendecir si te pones a trabajar, si te pones a actuar, si te pones a hacer la voluntad de Dios como Él
quiere para tu vida y para la vida de todos los miembros de la congregación o de tu familia que te rodea. Y bueno, otro principio importante, después de estos que acabamos de leer, es que llegó él con Melquisedec, un sacerdote, que no se sabe de dónde viene y a dónde va. Melquisedec es la representación de el sacerdote que no tiene ni principio ni fin, que está ahí. Y es muy importante que él apareciera, porque toda la riqueza que él traía la puso en las manos de Melquisedec. Fíjense cómo dice la Escritura. Dice aquí el versículo 18 del capítulo 14 del libro de Génesis: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, y esta es la cosa aquí tan hermosa, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Hicieron una reunión, compartieron, celebraron, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí está, los diezmos de todo. Un principio importantísimo en la prosperidad de la vida de Abraham, y qué bueno que está registrado aquí, fue el diezmar. Fue el no dejar de dar a la obra del Señor. Que la obra del Señor es tan importante, porque de ahí, ese es el pozo donde hay agua viva. Ese es el pozo donde hay amor, donde hay palabra, donde hay frescura, donde se nos está hablando de los principios que necesitamos recordar. A veces son pasajes que sabemos, los hemos leído muchas veces, pero el énfasis nos ayuda a recordar, nos ayuda a decir otra vez: voy adelante, voy a echarle ganas en estos principios que acabo de mencionar, que es: yo dejo todas las tradiciones y las cosas del pasado, y si yo ya había agarrado un camino equivocado, lo dejo atrás. Yo voy a hacer caso, ¿verdad? Porque voy a hacerle caso a la palabra. ¿Por qué? Porque no por ser justo soy una persona correcta, sino porque Dios me ayuda a hacer la voluntad de Él, porque yo dejo mis cosas para servir a Dios. Yo soy una persona que mi casa, mis hijos, mi familia, en el caso de las madres jefas de familia, yo ya estoy viviendo así y así, voy a sacar a mis hijos, a mi familia adelante. Y ser agresivos para la oración, para sacar, que nadie se robe de mi casa absolutamente nada. Y aquí tenemos lo que son los diezmos. Y cuando hablamos de diezmos, estamos hablando de la 10ª parte de lo que yo percibo o gano para el fortalecimiento de mi familia. Lo que yo tengo, yo voy a dar a la obra del Señor. Qué importante es este principio. Aquellos que tienen negocios lo ven, claro que lo ven. Y lo ven a corto plazo, ni siquiera a largo plazo. Tú siembras y cosechas. Aquellos que tienen un salario en su trabajo, saben que Dios los prospera. Es impresionante, porque llegas a donde están las ofertas, llegas a donde están las oportunidades, llegas a donde está la bendición, porque tú eres fiel en lo poco y Dios te bendice en gran manera. Así es de que de toda la riqueza que él tenía, y nos dice que era muy rico, él aprovecha la oportunidad para poder darle las primicias, no las ultimicias. Aquí son las primicias, los primeros frutos, lo que necesitaba él dar al sacerdote. Y la Escritura nos habla de que el sacerdote realmente, o los sacerdotes en el Antiguo Testamento, vivían
precisamente de este principio, de esta ley, de poder dar los diezmos para que ellos pudieran tener de estos diezmos la bendición de poder vivir. Y en este caso, en nuestro caso, es fortalecernos, yo siempre hago así, proteger la congregación que tanto nos ha bendecido, tanta palabra, tanta oración, tantas personas lindas que han estado protegiéndonos, hablándonos, animándonos, levantándonos. Entonces, es tiempo de dar. Nosotros siempre pensamos que cuando tenga, doy. No es así. Da siempre lo que tengas, lo que puedas. Dalo a la obra del Señor. Así que aquí tenemos estos 5 principios. El primero, deja tu casa, deja tu parentela, deja tus costumbres. Si ya se te volvió a meter por ahí alguna cosa, échala fuera. Y ve hacia los principios de la palabra de Dios. Tú puedes ser una persona buena, una persona honrada, pero eso no es lo que Dios busca. Dios busca obediencia. Y la obediencia es hacer caso a los principios de la palabra de Dios, que son muy importantes. Segundo principio. Tercer principio, tu familia. Es importante, tu esposa. Muy importante. Es algo que te enriquece. Él usó una estrategia con mentira, y bueno, algunos pueden decir, bueno, él mintió por esto, mintió por aquello, pero esa estrategia de tratar de proteger a su esposa le sirvió para salir de Egipto enriquecido. Si tú luchas con todo a favor de tu esposa, de tu cónyuge, en el caso de las madres jefas de familia, a favor de tus hijos, escúchame, vas a salir bendecida. Número 4, él fue agresivo en contra de los enemigos que estaban derrotando a sus familiares, que no se daban cuenta porque no conocían la palabra de Dios, porque no creían en la palabra de Dios, porque simple y sencillamente son necios y no quieren permanecer en las cosas de Dios. Y tú luchas con ellos y de noche le caes a tus enemigos y tus enemigos son destruidos y desechados. Y número 5, siempre no olvides que de lo que tú recibes, pon aparte lo que es para el Señor. De lo que tú recibes, vamos, si uno se pone a pensar lo que tienes para poder dar, nunca vas a poder tener para dar. Aquí es, yo hago la voluntad de Dios en el dar, porque es la parte que realmente me ayuda. Vamos a orar para que Dios nos ayude a aplicar estos principios de la vida de este patriarca Abraham. Padre, en el nombre de Cristo, yo te pido por cada persona, para que tú fortalezcas sus vidas y sus corazones, para que tú ministres a cada uno, para que tú hagas que sus vidas caminen en la dirección del Señor. Quita todo temor, quita toda zozobra, toda preocupación de qué va a pasar conmigo, y que caminemos en la dirección que tú nos llevas. Caminemos hacia el lugar donde tú quieres que vayamos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pido por cada persona que escucha esta plática, que sea realmente lleno de tu Espíritu para levantarse y hacer tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Y bueno, familia, pues ya sabemos que no podemos dejar de dar. Allí les van a poner en la pantalla los diferentes lugares donde pueden depositar sus donativos. Estamos ya casi por empezar lo que es precisamente las reuniones en Viento Recio, primera semana de agosto. Ponte a orar para que podamos llegar a ese día, podamos reunirnos, podamos alabar a Dios, podamos buscar su presencia, recibir sanidad y recibir fortaleza. Son tiempos que necesitamos estar unidos más que nunca. Así es de que no permitas que el adversario te gane. Mantente en casa. El domingo tenemos nuestra reunión a las 10 de la mañana y todos los días a las 7 de la noche tenemos una plática. No se les olvide. Dios les bendiga.